En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar todo lo recto y justo según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de sabiduría. El otro día hablábamos les decía que, insisto, para los que no estuvieron, pero creo que estuvieron todos, el padre Javier Olivera tiene ahí, está dando un curso sobre las ideologías, pero la primera clase habla sobre la naturaleza de la ideología. Yo no voy a repetir lo que dice a él, los invito a que visiten a que escuchen esa clase que él da. Mi intención es más bien ir a las raíces del problema ideológico. Creo, como les dije la otra vez, el profesor Guido, Antonio, que falleció hace poco, en un buen libro que se llama El hombre animal político, ahí plantea lo que a mí me parece que es exacto, la distinción que hay hoy en día, la gran oposición en el ámbito de la política está entre ideología y realismo, o en todo caso entre idealismo práctico, o en mis términos, voy a hablar un poco de eso hoy, entre espíritu de sistema, racionalista, y realismo. Y cuando hablo de realismo práctico, quiero decir, antes que nada, que cada vez que hablemos de un realismo en la política, estamos hablando de un realismo que no es de ningún modo un pragmatismo, no es una concepción amoral o inmoral de la política. Es realista, y explicaremos en qué sentido, en tanto que es realista y que es política, es estrictamente moral. Está bien. Y el otro día les decía que el espíritu ideológico se va constituyendo en la medida en que va decayendo la conciencia de la primacía de lo teórico, y llamábamos teórico a esa operación humana libre que tiene como fin el conocimiento de la verdad. Es decir, quien realiza la teoría, quien busca hacer teoría, en realidad no busca otra cosa que el develamiento de la verdad escondida, el encuentro con la realidad tal cual es, y lo hace movido nada más que por el amor a la verdad. Ahí, a esa intención de conocer por conocer, y no de conocer para otra cosa, sino solo por conocer, le llamamos teoría. Antes de la aparición del espíritu ideológico, se consideró dentro de las actividades humanas la actividad más importante, lo que hemos llamado la primacía de la teoría, o en todo caso, para utilizar un término análogo, la primacía de la contemplación, primacía de la teoría sobre la praxis y la moral, primacía de la contemplación sobre la acción. Creo que les dije, no me acuerdo bien, el padre Castellani tiene una afirmación, les diría, terrible, profunda, cuando dice, cuando en la Iglesia la acción se puso por encima de la contemplación, el cuchillo de la revolución fue llevado a la yugular de la cristiandad. A mí me da la impresión de que en la medida en que nosotros, en cuanto a nuestra mirada del mundo y nuestra vida, pongamos cualquier realidad antes que la realidad teórica, cualquier realidad antes que la realidad contemplativa, y entendiendo la fuerza que hace siempre la mentalidad de una época en cada uno de nosotros, en la medida en que no seamos principalmente teóricos, o que no seamos capaces de escuchar a los teóricos, difícilmente nos salvemos. Una vez que pensemos en la política o en la moral, nos salvemos del espíritu ideológico. Quiero hablar, yo les decía a los chicos que tenía ganas de hablar de la ideología, porque a mí me parece que el espíritu ideológico
está en la raíz de todos los problemas modernos. Creo que aún es el espíritu ideológico el que dificulta muchísimo el diálogo estrictamente político, y en tanto que es ideológico, ese diálogo en general no es tal sino una puja de poder, ya lo veremos. De modo tal que quede establecido, hablamos el otro día de la primacía de lo teórico y la importancia que tiene lo teórico, es decir, el encuentro con lo que Santo Tomás llama lo especulable. Y decíamos que el hombre teórico, todos somos de algún modo teóricos, no hay ser humano que no tenga momentos estrictamente teóricos, es decir, quiero saber por saber. Aquello que el hombre busca cuando toma la decisión de realizar un acto teórico es, en términos tomistas, lo especulable, lo que puede ser nada más que entendido y amado, sin que eso pueda ser instancia para una decisión práctica o técnica. Es decir, existe lo estrictamente especulable. Ejemplo, yo puedo decir que la naturaleza humana es, la definición de hombre es animal racional. Yo frente a ella, esa definición, o la acepto, la conozco o la ignoro, pero no puedo hacer otra cosa. Con la definición misma, yo puedo matar a un hombre, pero yo no puedo torcer, modificar la naturaleza humana. ¿Se entiende? Es nada más que está frente a mí para que yo entienda lo que es el ser humano, un animal racional, y para que entienda toda la dimensión completa que se encierra en esa definición. No puedo hacer otra cosa. Después trataré seres humanos y podré ser injusto con seres humanos. Podré utilizar a los seres humanos o podré amarlos, pero no puedo hacer nada con esa naturaleza. Está ahí para que yo la contemple y la ame, o en todo caso la desprecie según mi actitud frente a ella. ¿Se entiende? De modo tal que entonces, dada la dimensión teórica en su nivel primario y principal, es que yo considero es posible ir triunfando sobre el espíritu idealista, racionalista, sistémico, ideológico de la modernidad. Y hoy voy a hablar de los otros dos ámbitos de operación humana. Decíamos, existe una operación teórica, la que acabo de definir, o en todo caso de describir. Existe una acción moral o práctica en términos clásicos, praxis, no en términos marxistas. El término marxista de praxis ya es una concepción técnica. Praxis en el sentido clásico es estrictamente la acción ética o moral. Vamos a hablar un poco de eso hoy. ¿Qué entendemos por moral y cómo podemos hacer para advertir el carácter moral de toda acción política? Y vamos a hablar también de la tercera operación libre humana, que es la operación poética. Como neologismo utilizamos poética porque si tradujéramos como poética confundiríamos esta acción con la que realiza el poeta. Le decimos poética, aunque es propiamente poética, le decimos poética para que no se entienda como sinónimo de poesía. ¿Está bien? Vamos a hablar al final de eso. ¿Qué es lo que distingue la acción teórica, la práctica o moral, y la poética? Lo que las distingue es el fin, es decir, qué es lo que quiero hacer cuando tomo una decisión libre. Si quiero conocer la verdad solo por amor a ella, estoy en la operación teórica. Si quiero conocer una verdad que me cualifique como ser humano, que me haga mejor ser humano, que me dé una cualidad que, teniéndola en mí, me desarrolle como ser humano, estoy en el ámbito moral o ético. Esta verdad que busco y que me cualifica, que me hace más virtuoso o menos virtuoso si quieren, más vicioso, este ámbito de lo moral tiene como objeto también una verdad, pero no es la verdad especulable, que es el universo completo y Dios como creador, principio y fin del universo. Cuando busco una verdad moral, lo que estoy buscando es una verdad en términos, también un neologismo, en castellano lo que en latín se diría un agible. Estoy realizando algo que estoy buscando una verdad que pueda cualificarme. No cualquier verdad, sino aquella verdad que me haga más prudente, que me haga más justo,
que me haga más templado, más fuerte, que aumente mi fe, que aumente mi esperanza, que aumente mi caridad, es decir, que me haga mejor ser humano. Cuando busco esa verdad, estoy en el ámbito moral, y esa verdad se llama agible, porque puede ser hecha interiormente, en mi interior. ¿Se entiende esto? La tercera dimensión del obrar busca también una verdad, porque son acciones libres estas, y en tanto que son acciones libres, están especificadas por la razón, por alguna verdad. Cuando busco una verdad que puedo realizar afuera mío, cuando busco alguna verdad que comenzando esa acción en mí, termine plasmándola, ella, esa verdad, en algo exterior a mí y en general material, ¿sí? Cuando esa verdad que estoy buscando es factible, realizable en la materia, estoy en el ámbito poético. De modo tal que tenemos tres modos de buscar la verdad. Buscarla porque sí, porque me enamora, porque la necesito, porque dependo de ella, nada más que por amor a la verdad, y estoy en el ámbito teórico, esa verdad le llamo especulable, porque busco una verdad porque necesito ser mejor ser humano, porque puedo ser peor ser humano, porque necesito un conjunto de cualidades, energías, amores, órdenes en mí, que me hagan mejor moralmente, y entonces voy a buscar una verdad agible, o porque necesito modificar algo exterior a mí, porque quiero hacer una mesa y tengo la madera, porque quiero llegar de algún modo a mi casa cuando salga de acá, cuando quiero buscar, cuando quiero hacer algo que modifique de algún modo lo que es exterior a mí, voy a buscar una verdad factible. Ahí que si yo dijera, no sé, el ingeniero ha dicho que sería muy bueno para San Rafael, y evitando la piedra, sembrar por arriba de las nubes. Y voy a decir, muy buena idea, el problema es que no es factible, ¿se entiende? Los tres modos de conocer implican no solo una distinción, quiero decirlo, son tres modos de conocer que desatan tres modos de obrar, que todo ser humano, por el hecho de ser humano, es decir, un ser humano en el sentido ya no un niño, sino quien es capaz de realizar acciones libres, no hay ser humano que no realice estas tres tipos de actividades. Todos realizamos actividades teóricas, prácticas y poéticas. No es lo que estoy explicando, no es un llamado a que se realicen acciones teóricas o prácticas o poéticas. Es, en todo caso, en primera instancia, un llamado a que se entienda qué tipo de acción estoy realizando. Además, estas acciones libres tienen una ordenación entre sí. Es decir, se vinculan entre sí de un modo jerárquico. La teoría, la verdad especulable, es la que ordena la verdad moral, y la verdad moral es la que ordena la verdad poética. De modo tal que cuando yo realizo una acción de carácter poético, lo factible, modifico algo exterior a mí, eso debo hacerlo obedeciendo a las exigencias de una verdad superior a la verdad factible, que es la verdad moral. Y cuando yo realizo una acción moral, debo tener en cuenta la perfección a la que soy llamado y que descubro en la medida en que me dejo iluminar por la verdad teórica, ¿entienden? Existe un orden entre la teoría, la poiesis y la praxis, la teoría, la moral y la técnica, ¿se entiende? Debe existir un orden. Nuestras acciones libres empiezan a pervertirse en la medida en que soy incapaz de contemplar esta jerarquía. Vamos bien, vamos a hablar un poco, ¿se entiende hasta acá? Me interrumpe, muchachos, ¿no? Donde no se entienda o donde haya alguna objeción, Isaac, porque lo estoy diciendo es estrictamente católico, Isaac.
Sí, pero no, me olvido de que me graban. Bueno. Entonces, pues háganme acordar que me están grabando para no decir las barbaridades que me gusta decir cuando estoy en mi casa. O sea, ustedes mi conocimiento, mi pensamiento real no lo van a conocer. No lo voy a decir delante de una cámara. ¿Está claro? ¿Quién decía qué es la civilización sino la capacidad de ser en el trato cotidiano lo suficientemente hipócrita? Vamos a hablar un poco de la praxis obrero moral. Yo insisto con esto, en general creo que tenemos una concepción de la vida moral también ideologizada, o en todo caso racionalizada. El año pasado, el anteaño, hicimos un cursito sobre la diferencia, las distinciones que existen entre el modo de entender la moral en la modernidad y el modo clásico, cristiano y pagano de entender la moral, y decíamos que hoy la moral se ha reducido, o en todo caso, dentro del ejercicio de la moral, se entiende la acción libre, imputable, en tanto que libre, y buena en cuanto es obediente a la ley, y mala en cuanto es desobediente a la ley. Y decíamos que esa concepción de la moral es estrictamente moderna, aunque sea la que de algún modo se ha puesto de moda hoy día. Hoy esa es la concepción de la moral que cualquiera tiene, cristiano, pagano, ateo, lo que sea. Sí. ¿Será mejor, Roberto, ahora en este punto, antes que desarrolles, diferenciar tipos de razón, la razón moderna, la racionalización contemporánea moderna, de otras razones en cuanto a la práctica del intelecto? Sí, se podría. Podríamos hacerlo y nos iríamos bastante, pero a ver, en todo caso, ahora enseguida voy a hablar sobre el espíritu de sistema y tal vez hablando del espíritu de sistema podamos hacer esas distinciones. Por lo pronto, para darte una respuesta, y en términos más tomistas, si quieren, la distinción está en Tomás de Aquino, también está en Aristóteles. Llamamos razón, cuando nosotros, por nuestra razón, buscamos una verdad especulativa o teórica, a esa razón se le llama razón especulativa o teórica. Y la distinguimos no porque tengamos dos razones, sino porque, puesto que la razón puede buscar la verdad especulativa, pero también puede buscar una verdad práctica de carácter moral o poética, distinguimos razón especulativa o teórica de razón práctica. Ahí hay una distinción. Después hay que hacer una distinción respecto de ratio, razón e intelecto. Y de esa distinción entre razón e intelecto vamos a hablar enseguida un poco cuando hablemos del espíritu del sistema que está a la base de nuestra concepción ideológica de la vida. ¿Está bien? Pero dicho ya de entrada, y ya sé, si acá hubiera tomistas, muy tomistas, estarían levantando la mano para poner objeciones, llamamos razón a nuestra facultad espiritual de conocer en tanto que es dinámica. Y llamamos intelecto a nuestra capacidad de conocer, espiritual de conocer, en tanto que es intuitiva. Es la distinción entre intelecto y ratio. Ratio, razón, es más bien pensamiento, discurso. Intelecto es haber descubierto lo que el pensamiento del discurso buscaba. ¿Está bien? Para hacer algunas distinciones. Acá en el fondo hay una distinción que me parece relevante y de la que se ha pensado poco y que yo no lo tenía notado, pero en todo caso me interesa que me haya venido a la memoria, y es la distinción que la Escuela de Frankfurt, sobre todo Horkheimer, pone, en todo caso, eleva a define de un modo, desde mi punto de vista, claramente equivocado y hasta diría perverso, que es lo que Horkheimer llama la razón instrumental. Es decir, considerar que la razón no es sino un instrumento que me permite ejercer el poder. La razón ya no es un hábito, una cualidad que está en mi naturaleza humana y que debo cualificar
con la verdad, sino que la razón es un instrumento que utilizo para, conociendo con la razón, realizando proyectos racionales, etcétera, etcétera, ejercer el poder sobre la realidad y adquirir alguna ganancia. Ese carácter de razón instrumental está, ¿cómo diría? Difícilmente nos encontremos hoy gente alerta a la perversión filosófica que implica creer que la razón humana es un instrumento. Por eso quería saber. ¿Se entiende? Por eso quería que salga. Bueno, y entonces te agradezco, Charlie. Cuando hablo de razón estoy hablando de una potencia cognoscitiva que es una cualidad específica en la naturaleza humana. Y no es un instrumento. El instrumento, piénsenlo, es algo distinto al sujeto y que actúa conforme a las intenciones del sujeto que lo utiliza, la causa agente. La razón en nosotros no es un instrumento, no es una cosa que hemos recibido para utilizar a favor de otras intenciones nuestras. ¿Se entiende? Con demasiada frecuencia se considera, fíjense el éxito que pueden tener un conjunto de filósofos bien untados por el dinero y el poder político, ¿no? Esta concepción de la razón instrumental tan perversa, digo yo, es una concepción que casi diría hoy en día es aceptada al menos acríticamente por todo el mundo. Era un judío argentino que lo financiaba a esos ¿Horkheimer? a todos. ¿Quién sería? No me acuerdo. Ajá. Bueno, no me acuerdo porque esas cosas sí que se me iban a pasar. Ajá. Pero era un judío de acá que se volvió a Alemania a financiar eso. Sí, ¿sabes qué? Pará. Alguna vez, no sé si lo menciona alguno, Laje puede ser. Sí, alguna vez escuché, ahora que me hacía acordar, escuché esa especie y lo olvidaron. Vamos a ver, pero está bien, bueno, esas son las distinciones que podemos hacer y a veces no es preciso hacerlas, pero a veces conviene hacerlas, esas distinciones respecto de el modo en que entendemos la razón. Traigo una cita del padre Petit Murat que me gustaría que hiciera como marco dentro de lo que yo considero este puente entre la primacía de la teoría y qué es lo que entendemos nosotros por vida moral. No voy a hablar de lo que es la moral católica o de la moral clásica, sino que voy a poner algunos principios para que se advierta la diferencia entre lo que es la operación moral y lo que es la operación técnica, porque lo que quiero explicar es que la ideología es nada más que una técnica política y que hoy en día no se entiende la política sino como una técnica, como una operación de carácter poético. A eso voy. ¿Está bien? Y es ahí en donde, si soy capaz de terminar hoy con esto, es que el martes, dentro de 15 días, pueda explicar cuál es la razón por la cual nosotros entendemos la política en un sentido estrictamente técnico, aunque no lo queramos. Y por qué hemos reducido la política a una consideración respecto del Estado, respecto del poder y respecto del gobierno. Lo que quiero decir también, si hoy soy capaz de darme a entender, es que no existe en el juego político que nosotros conocemos, dentro del debate político y de la discusión política, hoy, de izquierda, de derecha o de centro, de arriba y de abajo, más antiguos o más nuevos, outsiders o de la casta, hoy no existe en el debate político moderno y sobre todo argentino y también en San Rafael, no existe una concepción política que no sea, primero, ideológica y segundo, consciente y explícitamente o inconsciente y tácitamente liberal. Y se puede ser un liberal de izquierda, se puede ser un liberal de tercera posición, y se puede ser un liberal nacionalista, se puede ser un liberal liberal, porque en definitiva hemos tomado los principios de la política moderna conforme a las anteojeras de la ideología. Eso lo quiero explicar, y de este tema estrictamente político me voy a referir el último martes. ¿Está bien? Pero quiero argumentar. No es nada más que decirlo, quiero probar esto.
Y parte de la prueba, para mí, debe comenzar por asumir la primacía de lo teórico, y asumiendo la primacía de lo teórico, entendiendo cuál es el lugar de la moral y cuál es el lugar de la poiesis en la acción humana. Y para hacer ese puente entre teoría y moral, recordé una reflexión del padre Petit de Murat en la carta al Trapense. Yo recomiendo mucho esa carta. Tiene poco que ver con la política. Miren, tiene tan poco que ver con la política en sentido moderno, y tiene tanto que ver con la política en el sentido profundo. Porque adviertan, claro, este señor va a traer una cita de un cura que habló de la importancia de la vida monástica, y la trae a una charla sobre ideología, y ideología significa política. Y fíjense cómo no entendemos, ni siquiera nos va a costar entender la dimensión política, por ejemplo, de una reflexión como la que voy a leer del padre Petit. ¿Por qué nos cuesta entender que esta reflexión, o puede costarnos entender que esta reflexión tiene una dimensión política? Porque hemos reducido la política al problema del poder, al problema del Estado y al problema del gobierno. Y entonces tenemos una concepción reducidísima, paupérrima de la política, que en definitiva no es sino una concepción reducidísima y paupérrima de la naturaleza humana. Dice el padre Petit, el hombre tiene necesidad a natura, por naturaleza, de compenetrarse con la tierra si quiere transformar en acto, compenetrarse con la tierra si quiere transformar en acto su potencialidad racional de cosmos. Teoría, no una teoría libresca, no una teoría de erudito, no una teoría de el filósofo que cree que la filosofía es historia de la filosofía, está siempre capacitado para decir en qué consistió el pensamiento de Tomás, de Hegel, etc. No. Una teoría enraizada, profundamente vinculada con lo real, capaz de realizar un analfabeto, señores. Es decir, un analfabeto puede serlo y a la vez ser un hombre profundísimamente culto. Y hay otro que puede, conocer 20 idiomas y tener toda la biblioteca en su cabeza y no ser más que una expresión moderna y burguesa del salvaje. La tierra, dice, compenetrarse con la tierra si quiere transformar en acto su potencialidad racional de cosmos, porque nosotros no somos sino una parte consciente del cosmos, y hemos recibido la inteligencia para que el cosmos se inscriba en nosotros, para que amando el cosmos amemos a su creador, y amando al cosmos y su creador nos dispongamos para ser dóciles a la divina providencia. Para eso somos seres humanos. Y de esta manera, dice Petit, convertirse en hombre realidad, en un hombre realidad, es decir, para dejar de ser un hombre ficción. Todo antiguo extrajo de allí los tesoros inmanentes de su cultura y sabiduría. El monje hace perdurar dicha honestidad y rectitud de orden. El argentino, en cambio, ha reducido la tierra a una categoría económica. Según él, la ciudad es para vivir, el campo para producir. Paga cara tal actitud, se vacía aceleradamente y progresa de día en día la inconsistencia de su espíritu. La ciudad lo absorbe, abultando y enredando su natural indigencia. Dicho en mis términos, ¿se entendió? Dicho en mis términos, el hombre moderno, nosotros, somos hombres vacuos, vacíos de realidad. Hemos suplantado al universo con un sistema propiamente mental, en general extraído de alguna, vaya a saber qué escuela
cultural, filosófica, política o lo que fuera. Todo nuestro corazón está volcado ya no a que el cosmos que aparece en nosotros desde la Tierra, de nuestras experiencias sensibles, se inscriba en nosotros, nos alimente y nos ordene, sino que hemos volcado nuestras principales energías a realidades puramente exteriores, a realidades puramente transeúntes. San Bernardo decía: todo lo que edifique fuera de ti será como polvo que lleva el viento. La moral implica la capacidad de vivir con profundidad nuestra natural condición inmanente. ¿Se acuerdan que el otro día Ernesto me preguntó sobre la inmanencia? Para los que no estuvieron, dije que el orden teórico, como el orden práctico, las operaciones teóricas y las prácticas, son operaciones inmanentes. ¿Qué significan? ¿Qué significa operación inmanente? Que quien las realiza recibe en sí una perfección. Es inmanente porque el principio y el término de la acción es el mismo sujeto, quien realiza la acción. Entonces yo realizo una acción generosa. Esa acción generosa puede ser que le ofrezca a alguien ayudarlo en algo, puede ser que le ofrezca a alguien darle algo, pero esa acción generosa puede ser totalmente secreta, puede ser totalmente interior. Puedo realizar una acción de generosidad rezando por alguien, puedo realizar una acción de generosidad pensando en alguien a ver si se me ocurre el mejor modo de ayudarlo. Y mientras sea absolutamente interior, no pasa nada de un modo transeúnte, desde a mí hacia afuera. Y sin embargo, en tanto que estoy queriendo hacer una acción generosa por alguien, yo mismo me hago mejor ser humano. Cuando estoy pensando en alguien y por su bien, aunque solo esté pensando, yo me olvido de mí mismo. Yo pongo algo como superior a mí. Yo me pongo al servicio de... Y no ha pasado nada, solo estoy pensando y quizás esté rezando y quizás esté rompiéndome la cabeza para saber cómo hago para ayudar a alguien. Todo en mi interior, en la inmanencia de mi espíritu profundo, que en tanto que es más profundo, me vincula con un universo mayor. Porque la clave, y en todo caso la paradoja del ser humano, está en que en la medida en que un ser mayor inmanencia y profundidad tiene, mayor ángulo, en todo caso campo de relación tiene. Fíjense, y lo hablábamos el otro día, a mí me encanta este tema, no confundir inmanencia con subjetivismo, por lo pronto. Fíjense que en la medida en que los seres son más perfectos ontológicamente, mayor grado de inmanencia tienen, es decir, mayor grado de operación interior tienen. Y entonces poníamos el ejemplo de una piedra. Todo lo que puede hacer una piedra es una acción exterior y siempre y cuando sea movida por una fuerza exterior. Yo puedo tirarle una piedra a alguien y la piedra todo lo que puede hacer es recibir mi impulso y golpear a alguien. Esa piedra solo encuentra un movimiento en la medida en que ese movimiento es una causa exterior a ella. No tiene un movimiento que nazca desde sí. ¿Por qué? Porque no tiene interioridad, porque no tiene inmanencia. Entonces les decía, la piedra y la ausencia de inmanencia de la piedra es tal que yo tengo un pedazo de piedra, lo rompo y lo que estaba antes oculto a la vista, ahora pasa a verse. Pero lo que estaba oculto es lo mismo que lo que está por fuera. Tiene cierta homogeneidad, no tiene un misterio. No pasa eso con la vida de las plantas. En la planta ya es un ser vital, y en tanto que es vital ya tiene un alma, un primer principio de vida. Y ese primer principio de vida ya implica en su materia una constitución de carácter orgánico que hace que si yo rompo una semilla, lo que encuentre dentro es totalmente distinto de lo que encuentro fuera. Allá hay un misterio interior.
Y ese misterio interior es el que le permite a la semilla, una vez en la tierra, rota por la humedad, etcétera, etcétera, hay cosas que los biólogos pueden entender, yo no, la semilla empieza a asimilar toda la vida que necesitan los nutrientes de la tierra. Hace algo, vive, se nutre, y al nutrir organiza los nutrientes porque tiene ese impulso que viene desde ella a hacer lo mejor que pueda hacer. Si es una semilla de rosa, un hermoso rosal; si es una semilla de álamo, el álamo más alto. ¿Ven? Hay porque tiene una interioridad. La acción que realiza es con lo de afuera, con lo que está en contacto para perfeccionarse a sí mismo. Tiene lo que se llama un mundo circundante. La piedra necesita de ese mundo circundante. La semilla acá en la mesa no germina. La semilla depende de ese mundo circundante porque depende de adquirir un conjunto de bienes que son los que permiten que esa semilla pueda ir viviendo, desarrollándose. El animal tiene un mundo circundante mayor. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de desplazarse. Y tiene capacidad de desplazarse porque es capaz de advertir los bienes que necesita a distancia. Una semilla no. ¿Para qué se va a desplazar la semilla si tiene todo lo que necesita ahí? Pero un animal se desplaza el mundo circundante del animal buscando el agua, buscando la sombra, buscando la presa, etcétera, etcétera. El mundo del animal es mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque el animal ocupa, recorre lugares mucho más amplios que ese lugar que ocupa la piedra, un modo estático, porque el animal tiene una interioridad más profunda. Y cuando el animal es perfecto, es decir, cuando tiene los 5 sentidos externos, es decir, que tiene 4 sentidos internos, tiene sentido común, tiene estimativa, memoria y imaginación, ese animal tiene una vinculación con todo que lo acompaña. Se vincula realmente, el animal tiene una vinculación sensible y de sensibilidad consciente. Y eso, el que tiene un perro lo sabe. En la medida en que hay mayor profundidad, hay mayor universo de vinculación, hay un mayor universo de conocimiento, hay un mayor universo de, en términos amplísimos, amor. El ser humano es dentro de las realidades físicas, y en tanto que no somos nada más que físicos, dentro de las realidades físicas, el ser humano es aquel que, teniendo una inmanencia y una interioridad más profunda, es capaz de vincularse con el universo entero. El hombre no tiene mundo circundante, mundo que lo limite. El hombre nosotros buscamos una vinculación con el todo, incluso con el creador de todo, con Dios. Ahora, la paradoja, insisto, está en que en la medida en que nosotros nos derramamos en acciones puramente exteriores y vamos perdiendo interioridad, nuestros vínculos son a la vez más débiles y más acotados. El hombre agitado, el activista, el tipo que no se queda quieto, el que es incapaz de contemplar en la soledad y el silencio todo lo que el Señor le ha dado, ese Señor no hace otra cosa que, volcándose en la exterioridad, reducir de un modo patético su mundo interior, su vinculación. Y las vinculaciones que tiene, en tanto que se va derramando, son vinculaciones siempre, vinculaciones fugaces. Quien se derrama en el exterior es incapaz de una vida moral arraigada y profunda. Les diría, es incapaz del amor verdadero, porque uno puede amar sin verdad, en todo caso, utilizando el término amor de un modo amplísimo, pero el amor verdadero implica una profundidad que haga de ese amor
un amor en la realidad de lo que ama. Y para eso necesita de la soledad, del silencio, que le permita una interioridad en contacto profundo con el universo, con todo lo otro. Por eso San Agustín decía, nunca estoy menos solo que cuando estoy solo. Porque en la soledad él lograba, ese gran arquitecto del medioevo, en la soledad lograba la vinculación, el amor y el conocimiento necesarios con el todo que a la vez le explicaba cuál era el lugar que él tenía como parte. Aquí comienza, en esta inmanencia, comienza el misterio de la moral. Porque la moral no es otra cosa que el descubrimiento de la existencia de otro ser humano digno, el cual necesito y debo tratar conforme a unas cualidades que debo tener yo para tratarlo. La moral comienza en la intuición, dice Castellani, en la intuición del psiquismo ajeno. Me cualifico moralmente en la medida en que soy capaz de descubrir que existe otro ser digno, y en tanto que digno, no puesto allí para mi utilización. ¿Se acuerdan que les decía? La fantasía rusoniana, creo que les decía a ustedes, no sé. La fantasía rusoniana del buen hombre, del buen salvaje como Tarzán, que es una divinura de tipo y que se ha criado entre animales o entre monos, es nada más que una fantasía. Nosotros no somos buenos sino en tanto que somos capaces de vincularlos con bienes honestos. Y los bienes honestos, en tanto que visibles aquí, en esta vida, no son sino el prójimo, el otro ser humano. La moral comienza entonces por una experiencia particular, que es la experiencia de la vida en sociedad. En la medida en que yo soy más superficial, en la medida en que mi vida es menos profunda, más periférica, no tendré sino reacciones de carácter periférico con los demás, vínculos periféricos con los demás. Es decir, no haré otra cosa que sumergir la dignidad del otro a sus aspectos puramente aprovechables. Dejarán de ser bienes honestos y pasarán a ser para mí bienes puramente útiles. Si me van siguiendo, me van a ir pescando por qué estoy diciendo esto y por qué voy a terminar diciendo que la política moderna e ideológica no es sino la utilización del otro con un afán de poder. ¿Vamos bien? La praxis, entonces, ya dije, nace de otro tipo de conocimientos, y la praxis política nace también de otro tipo de conocimientos que la actividad especulativa o teórica. La praxis comienza con la experiencia del bien honesto, y la política realista comienza con la experiencia de la sociedad en la que vivo, mi sociedad, el entramado ordenado y jerárquico de bienes honestos que llamamos seres humanos y que en tanto que humanos son sociales y políticos. Yo conozco este expediente de carácter racionalista, abstractista, sistémico, según el cual yo puedo estudiar política leyendo un libro sobre el tomismo político sin haber prestado atención nunca a la identidad propia de la ciudad en la que vivo, de la sociedad política en la que existo y gracias a la cual puedo llegar a tener un libro de Santo Tomás de Aquino en mis manos. La experiencia moral y la experiencia política, en tanto que son realistas, comienzan por la experiencia del hombre, y puesto que al hombre no lo encontrás sino en sociedad, la experiencia del hombre en sociedad, es decir, mi sociedad política. ¿Soy claro?
porque el agible es el contacto, el impacto en mi corazón de los bienes honestos. Y los bienes honestos, insisto, nos presentan en su primera aparición, la primera revelación de un bien honesto es el ser humano. Lo veo el niño, el bebé, mamá, papá, los hermanos. La política racionalista moderna, con lenguaje tomista, con el lenguaje aristotélico, con el lenguaje hegeliano, el idioma que ustedes quieran. En el idioma que ustedes quieran, la política moderna ya no es una acción moral, ya no implica una comprensión de la moralidad a partir de la experiencia humana, sino que no es sino la posibilidad de entender la política desmereciendo, desatendiendo la experiencia real en mi polis. Y entonces llego a grandes definiciones que puedo aplicar a San Rafael, como a Neuquén, como a Misiones, como a Canadá, como a Vietnam, lo que sea. Ahí lo tenemos, pero es tomista. Sí, es tomista, pero no es realista. Está ideologizado. Es conceptualista. Tiene una concepción de la moral mera y puramente sistémica, mental. ¿Me siguen? El hombre natural, clásico, prerrevolucionario, el hombre que era capaz de que estaba vinculado con la realidad, y entre él y la realidad no existían los artificios de la modernidad. Cuando pensaba en la política, pensaba aquello que podía saber en la experiencia de su convivencia política. Me voy a decir Platón y la República. ¿Qué es Platón y la República? Sino aquello que podemos conocer de la reflexión de Platón sobre su ciudad. ¿Y qué podemos conocer de la política de Aristóteles? Sino la reflexión de Aristóteles sobre su ciudad. Y ahora lo inductivo hace el universal. ¿Cómo? Lo inductivo particular hace el universal. Porque no hay nada en la inteligencia o razón que previamente no haya pasado por los sentidos, dice Tomás de Aquino. Realmente conocemos algo cuando previamente hemos tenido la experiencia de eso. En la medida en que nosotros creemos poder conocer algo no sustentado en nuestra experiencia, en realidad hemos caído en la trampa del conocimiento ficticio que está en el fondo del conceptualismo, de una mente puramente racional, puramente ideal. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está el jefe? Jefe, digo dos cosas, hacemos un recreo y después, porque quiero saber cuánto tiempo tengo. Lo que quiero saber es si me van siguiendo, muchachos. Ya ven que no me importan tanto los papeles, sino si se va entendiendo este asunto. ¿Está? Miren. Cuando el hombre se manifiesta a sí mismo como un animal, y nada más que como un animal, cuando el hombre se animaliza es muy fácilmente capaz de encontrar la oposición del hombre que se cree un ángel. Y entonces siempre tenemos frente a los sensualismos propios del vicio animal la respuesta también equivocada de aquel que cree que sus ideas son más importantes que la realidad y le responde a la conducta animalizada de otro desde una supuesta conducta angelizada. El problema es que hemos perdido de vista la unidad humana. No soy capaz de conocer ni soy capaz de amar, sino aquello que de algún modo empezó en mi conciencia a partir de una experiencia sensible. La sensualidad no es sino un error de falsa abstracción. Cuando yo soy sensual, no estoy haciendo otra cosa que, frente a la persona que me provoca sensualmente, abstraer de ella lo honesto
y quedarme nada más con su aspecto seductor, con su cosa, con la cosa. La abstracción, la sensualidad es también un vicio conceptualista, diría, de falsa abstracción. He hecho de eso que tengo ahí una cosa para mi placer, para mi utilidad, abstrayéndola, mi idea de ella o de él, de esa persona, mi idea es una idea de tal modo abstracta que su dignidad, la bondad honesta que esa persona tiene, no está en mí. Considero, contemplo, por medio de la abstracción, solo aquello para lo cual esa persona me sirve. ¿Ven cómo el ángel, el falso ángel y el falso animal se conciertan cuando nosotros obramos mal moralmente? ¿Me explico? ¿Y es un acto consciente eso? No siempre. Y yo te diría, en tanto que es consciente, implica el juicio de la moralidad ajena, y en todo caso, la pregunta tuya yo la puedo responder respecto de mí. Sí, cada vez que me voy a confesar estoy realizando alguna cosa, es porque he hecho alguna cosa de esto. Ahora, de la conciencia del otro no sé. Yo lo veo respecto de que ¿Puede ser consciente? Sí. la gente puede manipular siendo consciente o no. Sí, exactamente. O sea, vos decís que es persuasión. O sea, yo tengo que, no sé, el ejemplito tonto tengo que, necesito contratar a alguien para que me corte el pasto. Puede ser que yo lo contrate como nada más que una cosa que me corta el pasto, es decir, como una especie de prolongación de la máquina de cortar pasto. Y para mí todo ese conjunto es un conjunto que corta pasto, el tipo más la máquina, y tratarlo como tal. Y entonces, puesto que es una cosa, así como fui y compré una máquina que me saliera más barata, porque la electricidad por ahí es más cara que la nafta o lo que fuera, hice ese cálculo, también voy a hacer el cálculo con el tipo. Y entonces decir, lo voy a pagar lo menos posible, porque además tiene un problema, y es que hasta acá no va a llegar, o sea, flaco, detrás tuyo hay 500 tontos que quieren cortar el pasto. Y entonces me pierdo el hecho de que es un ser humano. Lo trato como una cosa. Por supuesto que me estoy haciendo daño. Por supuesto que mi acción inmanente de carácter moral me hace peor persona. Porque ese señor que me viene a cortar el pasto, en todo caso, visto hasta teológicamente, es alguien que Dios ha puesto ahí para que yo descubra uno de los rostros del Señor. Y me lo estoy perdiendo. Así, transformándolo en una cosa, en la prolongación de la máquina, me estoy perdiendo algo que Dios quiere mostrarme en él. Ahora, ¿puede ser consciente? Puede ser consciente. ¿Puede ser inconsciente? En general es inconsciente. ¿Y por qué en general es inconsciente? Y porque nosotros vivimos en un sistema ideológico. Un sistema ideológico en el cual yo no peco si no desobedecí ninguno de los mandamientos. Mandamientos en los que el ser humano real no aparece nunca. Hacemos un recreo. Estoy muy contento con ese grupo porque uno de los que viene vende vino y me regala más con llena. Un tal Álvaro, el apellido es raro. Nosotros el martes pasado que vinimos con tu hermano, Sí. habíamos pensado en un Tour gastronómico. Claro, pero bueno, ya pasó el martes pasado. Vinimos luego como unos boludos acá, pensando en los organizadores, nos pusimos a pensar en los muchachos que organizaban. El martes pasado. Claro, estamos los dos acá. Pero ¿quién le dijo que era acá? No, eso fue una variante. Esa va a ser que se pusieron. Sí, cuando estaban alrededor del camino. Vamos a ver un poquito más sobre el tema de la moral. Me había asustado porque no había parado y digo, no le gustó, se fue. Y viste cuando. Pero llegó. Yo dejé el celular, Lo del mate podrían estar más cerca, pero bueno.
No le va a pedir pera a los El mate ahí, lo tenés. Pasa que se queda ahí el mate, no No. Claro. O sea, el mate como el dinero tiene que circular, hermano. ¿Entendés? Vos sos de los. De los que tienen dólares bajo la cama, ¿viste? Bajo el colchón. Pero si quiero yo le doy ahorrarme toda la charla como Es así, hermano. crecimiento Fíjense, esto es una... Intento ser práctico, aunque no les parezca. Contame. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien? Yo voy a poner esto porque cuando hago una joda de esa, en general me pasa que a mí me suena el teléfono. Entonces después, o sea, quiero que la joda que le acabo de hacer al Bernabé sea eficaz, ¿entendés? Que lo avergüence. Miren, la tradición ha distinguido tres tipos de bienes, y lo primero que hay que hacer, y también nosotros, insisto, este mundo sistémico, ideológico, idealista, que pueden utilizarse el término espíritu de sistema, ideología, idealismo, racionalismo, conceptualismo, como sinónimos, aunque no sean estrictamente sinónimos, pero a propósito de lo que quiero decir hoy, podemos utilizarlos como sinónimos. Me doy cuenta que estoy acá. La tecnología. Y yo pensaba que la gente estaba dentro de la pantallita y vos la podías ver, y no. Yo no estoy dentro y sin embargo... Este mundo va cada vez mejor, Sí. Cada vez mejor. Y espérate cuando todos estemos inmersos en la inteligencia artificial. Hay cosas que te van a hacer. ¿Cómo? Hay cosas que te van a hacer decir sin que vos las digas. Escuché, sí, pero no hay problema. O sea, es un problema para el que cree que lo que dice es muy importante, digamos, si vamos al caso. Porque también está eso, ¿viste? En algún momento escuché esto, no me interesa tanto hacia dónde va la inteligencia artificial, sino hacia dónde va la inteligencia natural, digamos. Faltaban aquellos dos. ¿Y qué puede esperar? ¿Viste? Esta es la juventud. Podríamos hacer una comparación con Trump y Elon Musk. A ver. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial y hacia dónde va la inteligencia artificial? Bueno, por ahora parece que van como, ¿no? Que vamos para el mismo lado, tal y tal. Bueno, miren. La noción esta es muy relevante y también, insisto, creo, dentro de nuestra mentalidad ideológica, o no se conoce o se la desprecia. ¿Qué es el bien? Llamamos bien aquello cuya naturaleza, en virtud de la naturaleza que tiene, es capaz de ser causa, provocar un afecto, un apetito. Bien es aquello que causa un apetito. Si no existiera el bien, el apetito no estaría en acto. No, si no hay algo que querer, yo no querría. Si no hay algo que desear, no desearía. El bien es lo que hace que mi capacidad de querer, mi afecto, mi apetito, deseo, pase de la potencia al acto. El bien es un acto en relación con un apetito. Cuando falta la causa, falta el efecto. Cuando no está el bien, o cuando no lo descubro como tal, yo no deseo, no quiero, no busco, no amo. El bien es primero, luego es el apetito.
Y entonces voy a poner un ejemplo extremo sin incurrir en algo que desconozco, que es la psicología, es nada más que un ejemplo para lo que quiero decir. Que es un señor deprimido, un señor con una depresión profunda, que se despierta y no ve motivación, no tiene motivación para salir de la cama. Es un señor para quien los bienes que él conoce no son causa suficiente como para motivarlo, no son causas suficientes como para mover su amor. O tiene muy pocos bienes a la vista, o tiene bienes de una consistencia ontológica demasiado débil, o tiene un problema en la vinculación con los bienes, sea como sea. El deprimido es aquel que no encuentra un bien que lo enamore, que no encuentra un bien que lo mueva, porque primero es el bien. El bien es la causa del apetito. El bien no es un ideal, el bien no es un proyecto, el bien no es algo que yo quiero conseguir mañana. En primera instancia, el bien es aquello que frente a mí provoca un amor, causa un amor, me mueve, me conmueve, hace que de poder desear algo lo desee, de poder amar algo lo ame. En general tenemos una concepción de tal modo subjetivista o idealista que consideramos que el bien no es sino aquello que en mi proyecto se dará lo último. Creo, por ejemplo, que el bien común no es algo que existe, sino que el bien común es lo que va a existir si mi proyecto político tiene éxito. Creo que una persona es buena en tanto que esa persona se adecue a mi concepción a priori de bondad, y mientras esa persona no se adecua a mi concepción a priori de bondad, esa persona es mala. De modo tal que en tanto que yo no entiendo que el bien es causa de mi apetito, el bien no puede ser sino otra cosa que el efecto de mi acción. De modo tal que el bien no será sino aquello que yo construí conforme a mi concepción del bien. El bien pasa a ser nada más que una realidad ideal, un ideal, en términos kantianos un postulado. Sin el postulado de bien, el hombre no se movería, no tendría un fin conforme al cual accionar. Nuestra concepción de bien común, es una concepción kantiana, idealista, ideológica, porque somos incapaces, como el deprimido, somos incapaces de advertir todo el bien común que se nos ha dado, y al no advertir todo el bien común que se nos ha dado, mi apetito, mi capacidad de amarlo, permanece inerte, en potencia, como una mera posibilidad, porque nadie ama lo que no conoce. Y puesto que para amar necesito conocer. ¿Por qué necesito conocer para amar? Porque el bien no llega a mi voluntad si no aparece frente a mi razón, a mi conocimiento. ¿Y qué tenemos entonces? Una concepción del bien también idealista. ¿Ven cómo se debe decir? Bueno, es bueno aquello que se adecua, que está constituido conforme a mis reglas, ideas a priori de bondad. Y es por eso, y ya lo vamos a ver, o enseguida, o el martes dentro de 15, cómo en el fondo de la concepción idealista, ideológica, esta de espaldas a la realidad que estoy mencionando, existe un suplemento, un reemplazo, una sustitución de lo religioso. ¿Por qué? Porque en el fondo de la incapacidad de contemplar el bien y dejar que el bien me afecte, existe una idea de que todo es un caos. Y si todo es un caos, establezco yo un dualismo absoluto entre mi idea supuestamente buena, ordenada,
verdadera y clara, y la realidad que es caótica. Todo gnosticismo implica un dualismo radical. Y en tanto que un dualismo radical, la incapacidad que tiene el espíritu gnóstico, y entonces idealista o ideológico, la incapacidad de exponerse a la realidad para que la realidad lo afecte. No quiero que la realidad me afecte, porque en tanto que la realidad me afecta, ¿qué pasa? Establece en mí un orden que yo no quiero, porque en definitiva quiero ser yo el principio de orden de mi vida. No quiero subordinarme a bienes que existen fuera de mi propio proyecto de vida. Aquí ustedes van a encontrar toda una escuela moral sustentada en un voluntarismo que nos hace creer que la voluntad tiene una sola dimensión, y esa sola dimensión de la voluntad es lo que podríamos llamar la voluntad efectiva. La voluntad es un querer efectivo. Solo hay voluntad cuando yo quiero y tomo una determinación. Antes de eso existe una voluntad. Para que la voluntad efectiva de realización, los griegos le llamaban búlesis. Búlesis. Llamamos búlesis a la voluntad moral, es decir, a la voluntad del acto moral, libre. Voy a hacer esto y no aquello. Pero antes de búlesis existe la voluntad como télesis. Voy a hacer esto o aquello porque previamente mi voluntad profunda, mi apetito natural, se ha dejado impresionar por un bien. En la medida en que me dejo impresionar por un bien, es que me pongo en el campo de ese bien, en donde voy a tomar una decisión moral o responsable o libre. ¿Me siguen? Entonces decir, bueno, miren, el Señor es observante de los viernes de Cuaresma, y entonces no come carne, y entonces él ha tomado una decisión afectado por su necesidad que proviene de la fe, afectado por la necesidad de purificar su corazón, contemplar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor más cerca de él, etcétera, etcétera. Afectado por eso ha tomado la decisión de no comer carne los viernes. Ese afecto es el que va a jugar como campo en las decisiones imperativas, ¿sí?, libres que tome el viernes. No voy a comer carne, pero yo voy a comer arroz o pescado o lo que fuera. Dentro de eso, porque previamente se vio afectado por un bien. Puede no verse afectado por ese bien y decir la verdad, que a mí el viernes, para mí el viernes como el jueves y como el martes, y si es viernes de Cuaresma para los católicos, para mí lo mismo, soy ateo. Y entonces el ámbito de sus decisiones, no viéndose afectado por eso que nos afecta a los católicos, el ámbito de sus decisiones, su voluntad como búlesis, ¿sí?, será distinta, porque previamente somos afectados. Porque la primera dimensión de la voluntad es ser afectada. Primero soy afectado. Primero soy dócil a lo que me pasa. Primero me pasa. En todo caso, primero, en la medida en que soy contemplativo, primero dejo que me pase. Estoy abierto a la realidad que el Señor ha puesto para mí, frente a mí, y que me atraviesa, y que me explica. Esa es la primera dimensión del amor. Y esa dimensión del amor es espontánea. Télesis es espontánea. Naturalmente ocurre cuando el hombre, queriendo conocer el universo por puro amor al universo, se abre a esos bienes que impactan, motivan, actualizan lo más profundo de su voluntad, que es la voluntad afectiva. Se deja decir, se deja afectar. Escucha, Israel. Escucha, Israel, es lo primero que el Señor dice. Después vienen los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, etc. Primero escucha, es decir, contemplación. Me dejo afectar. En realidad,
la moral y la política realista, en tanto que es realista, es principalmente afectada. Rosmini distingue voluntad afectiva de efectiva. Nosotros, en una concepción moderna, progresista, aunque con sotana y cuello, progresista, tenemos una concepción nada más que efectiva de la voluntad. Y en tanto que es efectiva de la voluntad y no primero afectiva, si el principio de nuestra operación efectiva es algo que tenga que ver con lo puramente mental, con lo puramente ideal. El realista se deja afectar porque el realista se sabe primero y principalmente un ser subordinado, dependiente. ¿Faltan 10? No, te voy a dar. Es un genio. ¿Te das cuenta? Él se dejó afectar por el hecho de que me quiere ver bien y entonces luego efectivamente tomó la decisión. Muchas gracias, Martín. Me has dado el ejemplo. Dejarse impactar. Todos nuestros diálogos es, esto tendría que ser así, y no puede ser que no sea así, y esto tendría que ser, y el proyecto político. Para nosotros el federalismo de base municipal no es un proyecto político, es la aceptación de una cosa que existe, y frente a la cual no tenemos la inteligencia de conocer y aceptar. De saber entender eso que existe. Existe. Como decía San Pío X respecto de la ciudad cristiana, no es una cosa que está por construirse en los aires, en las nubes, existe. Es como cuando he puesto muchas veces este ejemplo. A mí me parece muy bien que venga alguien y diga yo quiero que Cristo reine. No está mal en la medida en que entienda que Cristo reina, porque si Dios reina y no está esperando que vos le pongas la corona, no, ya la tiene. Entonces transformás el reinado de Cristo en un proyecto tan chiquitito como son tus capacidades de imaginar un proyecto. Cristo reina y tanto reina que va a haber un juicio y el Señor nos va a recordar que ha estado reinando. Pero ahí viene el ideólogo a hacerte creer que todo está mal porque Cristo no reina y entonces nosotros, que somos la cruzada de no sé qué, vamos a lograr ponerle la corona a nuestro Señor y darle el cetro. Cristo reina. Y si yo no entiendo que el Señor reina por sobre todos nosotros, que es el Señor de la historia, que es el Señor de esta historia, de este momento en la historia, que nada pasa sin que el Señor acepte que pase, nada pasa fuera de la providencia divina. También para los nostalgiosos, a mí me encanta bien, voy a decir no, pero es que la Edad Media, tal vez en la Edad Media es posible que ninguno de nosotros hubiera aprendido a leer y escribir. Entonces, en todo caso, la desgracia de la modernidad es que todos nosotros aprendimos a leer y escribir. Pero es una cosa que les he dicho muchas veces, que a veces pero no mal, o sea, por ahí mal, bueno, está bien, a veces está bien, soy un pecador. Pero la malicia me fue fácil. Pero no, más de una vez he estado charlando con gente que me hace pensar qué sabio sería si fuera analfabeto. Pero viste los castillitos mentales y la huevada que... Borrame esto, Martino, que leyó y el castillo en las nubes, o como dice el padre Castellani, gente que se ocupa de cosas lejanas que no entienden. Hay en la encíclica sobre la caridad de Benedicto XVI, cuyo título me he olvidado, tal vez alguno. Bueno, Benedicto XVI escribió una encíclica sobre la caridad muy hermosa, y antes de venir recordaba eso. Dice, disculpen que no sea textual,
El paso del Antiguo al Nuevo Testamento es original, pero no una originalidad sustentada en ideas originales, unas nuevas ideas, una nueva enseñanza. No, la originalidad está en la presencia realísima de una verdad, de un verbo que se hace carne y sangre. No es un magisterio, una doctrina, es la realidad de quien se hace carne y sangre siendo Dios. Y dice Benedicto, estamos frente a un realismo inédito, dice, inaudito. Para nosotros la realidad es el modo en que el Señor nos ilustra, nos enseña, nos da sus bienes y provoca en nosotros aquello que nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de realizar, que es el amor. Amar es ser afectado. Pero en la modernidad, el afecto siempre es un afecto nada más que sensual. Se relega lo afectivo nada más que a lo físico, a lo corpóreo. Y entonces consideramos que todo afecto, todo lo que me afecta, es nada más que de carácter puramente físico, sin advertir que todo yo, en tanto que soy criatura, que todo yo, en tanto que soy dependiente, que todo yo en cuanto que soy contingente, que todo yo en cuanto que no soy Dios, necesito ser afectado en mi cuerpo y en mi espíritu. Y que si yo no abro mi capacidad, como decía Pascal Pujons, mi capacidad de acoger, de aceptar, de recibir, yo voy a vivir un mundo disminuido, puramente mental, lleno de fantasías, lleno de espectros, lleno de tonterías librescas. Entraré sin querer en el ámbito de la adoración de un Dios que no es real, sino de un Dios que no es sino una idea mía. Estaré adorando mi idea de Dios. ¿Lo ven? Mucho camino, mucha agua ha pasado bajo el puente respecto a esto. Ya no se entiende que ser bueno es ser dócil. Que ser bueno es ser dócil a la jerarquía de bienes con las que el Señor me ha rodeado, ¿sí? Y con los bienes, que con esos bienes el Señor significa o simboliza. Chesterton, hablando de esto, tiene una fórmula que me parece extraordinaria, que es el hombre moderno, la mentalidad moderna, es la universalidad estrecha. Parece universal, es todo un mundo, pero es chiquito, no es el mundo, es tu mundito. Si soy capaz, o sea, vamos a ver, no es mi idea, es que el vecino es él, que ella. Y no es para que yo me comprometa porque no sé, no, es que si no ingresa en el ámbito de mi oración, voy a decir el Papa Francisco. Por lo pronto, si vos no entendés que el Papa Francisco es un ser humano de entrada, me interesa bastante poco lo que vos puedas decir del Papa Francisco. Pero además de que el Papa Francisco está... ¿Sabés lo que pasa? Es que yo quiero una moral y quiero vivir conforme a un conjunto de bienes abstractos que nunca me afecten. Porque, como decía el padre Curra, no hay nada más fácil que amar desde San Rafael a los negritos de África. Lo jodido es cuando el que tiene hambre está ahí con olor rompiendo las pelotas. Nuestra ideología lo que ha suplantado es a la verdadera religión, y es por eso que con tanta frecuencia el hombre religioso está íntimamente ideologizado. Yo voy a decir, no me importa qué vínculo tengo con nuestro Señor Jesucristo, lo que me importa es que, mirá, es todo heterodoxo, la herejía.
¿Cuánto falta? Vamos a redondear si querés. ¿Cómo? 15. ¿Faltan 15? La voluntad afectada, que es la propia... A ver, muchachos, vamos a decirlo de otro modo. ¿Me van siguiendo ustedes? Hay un solo ser cuya voluntad no es afectada, es Dios. Dios no se deja afectar. Es acto puro, perfección pura. Nadie le puede enseñar a Dios nada le pasa, Dios a nada se somete. Nosotros buscamos, en virtud de esta inclinación que tenemos por el pecado, buscamos una ilegítima independencia. Somos incapaces de advertir que somos radicalmente dependientes porque somos criaturas. Lo he dicho muchas veces, ¿cuándo nace el amor a la patria en el sentido realista del término? El amor a la patria nace cuando uno es consciente de que en el momento en que nació, 9 meses después de... Y antes, en todo caso, cuando fue concebido, pero pasó algo, y es que durante esos 9 meses y el día en que te dieron el chirlito, lloraste, no sé si sigue dando el chirlo. ¿Se da? ¿Al Benito le dieron el chirlo? No. Pero el Benito ya lloró. Benito es la esperanza que tenemos los argentinos. Es mi sobrino, o sea, el sobrino nieto. Él es el abuelo. Se llama Benito. Nombre católico. Falta el vino, porque tenemos un montón para hablar, muchachos. Las conferencias formales son una boludez. Sí, vamos a hacer esto, con todo cariño. Porque un judío también te puede afectar. Bueno, pero volvamos a porque, viste, esto no, porque estamos grabando, toda la historia, así que volvamos a... Borren. Esto lo podemos permitir. Cuando nosotros nacimos, en el momento en que fuimos dados a luz, no todo, puede ser dado a oscuridad. Nosotros en ese momento, después de 9 meses, o más, algunos 7, en general los que llegan abogados, no podés ser abogado sin haber cumplido los 9 meses en la panza de tu madre. Con todo respeto. Nosotros en ese momento contrajimos una deuda impagable con nuestra patria. Fuimos nacimos en un mundo rodeado de bienes que si no se nos hubieran dado no hubiéramos llegado al primer mes de vida, hoy lo sabemos. Gracias a Dios todos nosotros nacimos sin ley de aborto, así que no corrimos tanto peligro como corren hoy los niños por nacer. Pero no solo eso, nacimos porque nuestras madres se pudieron alimentar, porque nuestros padres muy posiblemente hayan estado junto a nuestras madres para que ellas pudieran llevar un embarazo sano. Nuestra educación comenzó 100 años antes de que naciéramos. Nacimos los sanrafalinos en un vergel. Cuando nacimos no habíamos sembrado un solo árbol nosotros, no habíamos traído el agua de la cordillera, no habíamos hecho de esta ciudad una ciudad preciosa. Si nuestra madre estaba, por lo menos estaba viva. Tuve un alumno cuya madre falleció el día que nació. Y sin embargo, ¿cuánto le debe ese chico a esa madre que falleció en el parto? Nosotros alentamos, podemos pensar, tenemos la suerte, la gracia de tener esta amistad y hablar de estos temas, porque somos sanrafalinos, aquí nacimos, y el que nació en otro lado tiene una deuda con esa sociedad que dejó y en todo caso asume la gratitud de estar ahora en San Rafael. Todo eso se nos dio porque existió un bien común concretísimo
que nos abrazaba a todos, al nene que nació, a papá, mamá, a los abuelos, si tenía hermanos, el barrio en el que estaba. Había alguien que era carnicero, y había alguien que era ferretero, y había una farmacia, y había un médico. O sea, fuimos objeto de bienes incontables, maravillosos, que ninguno de nosotros, ninguna de nuestras familias podría haber constituido solos. Ah, pero todo es un desastre. Ah, pero es la sociedad de mierda. Es que esto no tiene solución. O sea, el tipo que no quiere ser afectado, porque en definitiva no quiere agradecer y porque en definitiva no quiere ejercer ese hábito que llamamos virtud y que se llama justicia. Entonces es mejor que esté todo mal y mejor que no se pueda hacer nada. No vaya a ser que me arranques, me saques de los plancitos, de la ilusión con la que he vivido de creer que no necesito de nadie. Y entonces lo bueno es así, y el orden es así, y esto es el bien común y la política, porque dice Aristóteles. Ah, bueno, y esto la verdad es que no tiene nada que ver con la realidad. Exacto. Ahí lo tenemos. El patriota. Bueno, quiero terminar. Porque quiero que piensen esto, señores. Y porque si empiezo otro tema se me va a hacer muy largo. Que lo hablaremos la próxima. Me voy explicando yo. Muchas gracias, les agradezco mucho. De pie, por favor. Muchísimas gracias, Robert. Como siempre, gracias a los... No, gracias a ustedes por